Existen todo tipo de historias. Algunas nos aterran, otras nos asombran, unas más nos inspiran y muchas otras nos entretienen. Hoy les traemos la segunda parte del caso del asesinato de Angie Dodge. Carol Dodge sentía que no podía dejar las cosas como estaban. Estaba decidida a encontrar al dueño del semen. En el año 2008, decidió ver con paciencia decenas de horas grabadas de los interrogatorios de Chris Tapp. Cuando terminó la tarea, estaba convencida de que en realidad Tapp parecía saber muy poco de lo ocurrido aquella terrible noche. En el año 2009, logró que el ADN del homicida fuera incluido en una base de datos nacionales, pero no se hallaron coincidencias. Carol, munida de una computadora que le regalaron, se propuso investigar día y noche. Consiguió que una compañía de Florida sacara la raza de la muestra de ADN. El resultado demostró que el asesino era un 85% caucásico. Era algo. Ese mismo año, Carol contactó al experto en ADN Greg Hampikian. El experto contó a los medios que las pruebas forenses no ponen jamás a Tapp en la escena del crimen. Indican claramente que solo un hombre estuvo con Angie Dodge y dejó semen y pelos en su cuerpo. Poco a poco, Carol llegó a la conclusión de que Tapp no había estado jamás en el departamento de su hija. Durante 23 años, había estado tratando de armar el rompecabezas y me faltaba la pieza central. Se quejó. Carol necesitaba con desesperación llegar al asesino y se convirtió en la voz líder para conseguir la liberación de la otra víctima del caso, Christopher Tapp. Carol Dodge pretendía que la policía buscara en los bancos de datos de los reclusos alguna coincidencia familiar con el ADN del criminal. No lo consiguió. Se les ocurrió entonces cargar la muestra obtenida en la escena del crimen en las bases de datos públicas. Tapp, por su lado, la peleaba como podía desde la cárcel. Varias apelaciones y la evidencia del mal accionar de la policía generaron tal presión en el fiscal Daniel Clark que le ofreció un acuerdo para liberarlo. Tapp no quería cualquier acuerdo, quería uno que le permitiera probar su inocencia y limpiar su nombre. Exigió que si la policía llegaba a encontrar al verdadero asesino, él sería completamente exonerado. En 2017, cuando había cumplido más de 20 años en la cárcel, recuperó la libertad. Quien le sostenía la mano ese día era la mismísima Carol Dodge, la madre de Angie, pero para todos seguía siendo un posible asesino. Había ADN del asesino para comparar con miles de ADN recopilados en bases genéticas. En noviembre de 2018, la policía se asoció con una eminencia de la genealogía genética, Cissy Moore. Moore introdujo el ADN del asesino en una base de datos llamada HeadMatch. Con paciencia, empezó a armar árboles genealógicos para ver quién compartía ADN con el sospechoso desconocido. Pronto halló una pista y creyó que tendría que ser un hombre que descendiera de un matrimonio celebrado en el 1800. Tenía que ser descendiente de esa pareja. Llegué a armar una lista de 6 hombres. 5 vivían a unas 1000 millas y 1 vivía en Idaho. Entregó los nombres a la policía. No funcionó. Los resultados excluyeron al sospechoso, a su familia y a los otros hombres que Moore tenía en su lista. Había fracasado. Moore regresó al árbol genealógico que había armado y lo volvió a analizar. Quería ver dónde había estado el error. Su error. Había un matrimonio en el mapa genético que había durado muy poco. Existía la posibilidad de que hubiera nacido un hijo de esa pareja y que se hubiera criado con otro apellido. En una biblioteca del estado de Missouri, la asistente de Moore encontró un dato clave. En el obituario de esa mujer que había estado casada brevemente, descubrieron que en efecto había tenido un hijo justo después de divorciarse, y cuando se casó nuevamente, al pequeño le puso el apellido de su nuevo marido. Ese apellido era Dripps. Rastreando descubrieron que ese hombre en cuestión había vivido en Idaho Falls el año del homicidio de Angie. Moore le pasó el dato a los detectives locales. Debían de investigar a Brian Lake Dripps. Dripps no solo había vivido en Idaho Falls, había vivido en la calle I, en el número 459, justo enfrente de la casa de Angie. Estuvo allí desde el 3 de abril de 1996 hasta el 2 de agosto de 1996. Además, había sido entrevistado 5 días después del asesinato. Sospechosamente, se había mudado de la ciudad después del crimen. La misión era ahora conseguir su ADN de la manera que fuese. En mayo de 2019, los investigadores viajaron hasta Caldwell, donde vivía Dripps, quien ya contaba con 53 años. Comenzaron a seguirlo en auto. Fumador empedernido, los detectives deseaban que el sospechoso tirara por la ventana del auto una colilla. Con eso tendrían suficiente para cotejar las muestras.
Les tomó 20 horas lograrlo. Cuando la obtuvieron, la enviaron al Laboratorio Estatal de Idaho. El sábado 11 de mayo recibieron el resultado. La coincidencia era total. El 15 de mayo de 2019, Dripps fue arrestado. Después de un silencio de unos minutos terminó diciendo: sí, yo lo hice. La violé y aparentemente la maté. Aseguró que había actuado solo. Fue imputado esa misma noche. En febrero de 2021, en el estrado, el brutal asesino Dripps, de 55 años, dijo: todo lo que sé es que fui hasta ahí con la idea de violarla. Estaba drogado con cocaína y había tomado alcohol. Llevaba conmigo un cuchillo de bolsillo. No pensaba matarla. Solo ocurrió una vez que estuve ahí. Solo recuerdo la parte de la violación. Es todo lo que recuerdo de esa noche. Durante el mes de mayo, se conocería la sentencia del juez Joel Tingley. La justicia demoró 25 años, pero esta vez llegó gracias a una madre que jamás bajó los brazos. Si te gustó este video, recuerda que en nuestro canal hay más videos de este tipo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hasta la próxima.